Vamos a iniciar y yo quiero dar la bienvenida a los hermanos que nos ven a través de Facebook. Gracias a Dios pues de que tenemos otro día más para poder hablar aquí en Resurrección acerca de las verdades que el Señor nos deja en su palabra. Hoy vamos a hablar de un tema, es un poco, yo digo que no es que sea complicado, lo que pasa es que este tema es un poco difícil de entender si no se explica de la manera correcta, que creo que es bastante o despacio, ¿ves? No a la ligera, porque si no los explica uno despacio, uno tiende a confundirse. Y yo quiero llevarlos al libro de Lucas capítulo 20, y hoy vamos a hablar de los hijos de resurrección. Vamos a hablar de los hijos de resurrección, pero para poder entender qué son los hijos de resurrección, tenemos que hablar un poco acerca de los demás hijos, porque esto a nosotros nos da algunas revelaciones de lo que nosotros somos en Dios. Aunque somos hijos de Dios, no todos somos iguales. Decían las abuelitas en la antigüedad, que los hijos son como los dedos de la mano, decían ellas, ¿verdad? Que los dedos de la mano todos están en la misma mano, pero son diferentes. Y algo así somos los hijos de Dios. Miren, vamos a leer el libro de Lucas capítulo 20, versículo 36. Y dice la Biblia, bienvenida Carolita, bienvenido Mario, bienvenido Mikey. Dice, porque no pueden ya más morir, verso 36 del libro de Lucas capítulo 20. Dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Esto es bastante interesante, porque a unos hijos de Dios se les da el título de hijos de la resurrección. O sea, no solamente son hijos de Dios, sino que según el versículo número 36 del capítulo 20 del libro de Lucas, dice que son hijos de Dios, pero también se les conoce como hijos de la resurrección. Y aquí es donde nos metemos en una enseñanza bastante amplia, porque primero quiero decirle que un hijo es el fruto de algo. Generalmente el hijo es el fruto de una herencia divina, es decir, porque la Biblia dice que la herencia de Jehová son los hijos. O sea que cada hijo viene como con un sello desde arriba, y entendemos literalmente que venimos de arriba. Pero donde yo quisiera enfocarme es de que cuando la Biblia menciona a los hijos de resurrección, no solo está mencionando que existen hijos de Dios, que se les llama hijos de resurrección, sino que hay diversidad de hijos. ¿Cómo le puedo explicar? Mire, la mejor forma de explicar esto es la siguiente. Dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, o ser llamados hijos de Dios. Esa es una generalidad. Todos somos hijos de Dios, pero a algunos de estos se les llama hijos de la resurrección. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Es hijos de la resurrección o son hijos de Dios? O sea, son las dos cosas, solo que estos hijos de la resurrección como que tienen un gen muy especial. Mire, pues, ¿sabe dónde se mira el ejemplo? Ahorita me va a entender bastante mejor. Se mira el ejemplo cuando Jacob, en el Génesis capítulo 29, si usted lo recuerda, en Génesis 29, los últimos versículos del capítulo 29 de Génesis y todo el capítulo 30 del Génesis, dice la Biblia que iban naciendo los hijos de Jacob. ¿Se recuerda usted? El primero fue Rubén, y a Rubén se le llamó Rubén por algo. El segundo, fue Judá, y a él se le puso el nombre por algo.
y al tercero, y así uno por uno. Todos los hijos eran de Jacob, todos venían del mismo padre, pero cada uno tenía un nombre diferente. Y nosotros entendemos que cada nombre ministra algo. Por ejemplo, nosotros a la alabanza le ponemos Judá, la tribu de Judá. ¿Por qué? ¿Quién es Judá? Judá es unos hijos de Jacob. Pero porque Judá significa alabanza, nosotros tomamos a la tribu de Judá como la especial para la alabanza. Ahora le pregunto, ¿será que Manasés, Efraín, Zabulón, Rubén, José no alababan a Dios? Claro que sí alababan, pero Judá como que tenía más desarrollado, digámoslo así, ese gen de la alabanza. Por eso es de que se le llamó a este hijo de Jacob alabanza. Todos eran hijos del mismo padre, solo que unos tenían una característica especial. Dentro de los hijos de Dios también hay hijos que tienen características especiales. Quiero que hablemos de los hijos de resurrección. Pero antes de hablar de los hijos de resurrección, quiero hablarte de otros hijos para que entendamos qué son los hijos de resurrección. Por ejemplo, hay en Juan capítulo 12, si usted me acompaña, Juan capítulo 12, todos son hijos de Dios, solo que algunos tienen una característica diferente. Todos son hijos de Dios, todos eran los hijos de Jacob, pero algunos eran para la guerra, otros eran músicos, otros eran trabajadores para el templo. Es decir, que cada uno tenía cierta función y esa función lo llevaba a su nombre. Vuelvo a la carga. Cada uno tenía diferente función y esa función generalmente lo llevaba a su nombre, aunque todos eran hijos de Jacob. Todos iban a la guerra, pero Judá subirá primero. Todos adoraban, todos alababan, pero había una tribu específica para esto. Mire, en el libro de Juan capítulo 12, versículos 35 y 36, dice: entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Entonces, dentro del contexto de los hijos de Dios, hay unos hijos que se les llama hijos de luz. No solamente hijos de resurrección, sino también hay unos que se les llama hijos de luz. Ahora, ¿por qué se les llama a estos hijos de luz? Ahora, entre los hijos de Dios todos vamos a la luz. Claro que todos conocemos la luz, pero hay unos que tienen como una facilidad o tienen una ministración un poco diferente en cuanto a la luz. Ahora, usted sabe que no se puede conocer la luz si no hay tinieblas. De hecho, la luz resplandece en las tinieblas. Para que uno pueda ver que hay luz, tienen que haber primero tinieblas. Entonces, los hijos de Dios, que se les conoce como hijos de luz, son las personas que estuvieron en tinieblas durante mucho tiempo. Ahora, usted me dirá a mí: sí, hermano Julio, pero todos nosotros hemos estado en tinieblas. Sí, pero otros han estado en más tinieblas que otros. Esto es bien fácil. Es como cuando Jesús le dijo, estaba hablando y le dijo, el que mucho ama, al que mucho se le ha perdonado, este ama mucho. Es decir, hay personas que han pecado más, hay personas que han estado en la oscuridad más que otros. Porque no es lo mismo oscuridad que tinieblas. Entonces yo le quiero explicar que dentro de las iglesias hay unos que todos nosotros conocemos la luz. Todos nosotros somos hijos de luz. Solo que dentro de las congregaciones hay ciertos hermanos que conocieron más las tinieblas. Estuvieron más en lo oculto. Porque mire, cuando hablamos de oscuridad, cuando hablamos de tinieblas, estamos hablando de ignorancia. Estamos hablando de cosas ocultas, pecados ocultos, pensamientos ocultos, acciones ocultas. Y pareciera ser que estos hermanos que han estado en la oscuridad más que otros, a veces no son tan populares porque
han estado en los lugares más oscuros, pero estos son a los que se les llama hijos de luz, porque la luz resplandece en las tinieblas. Es decir, que una persona, entre más oscuro haya sido su vida, cuando viene la luz, se mira de una manera más potente. Es como que usted entre a un cuarto con la luz encendida. Me refiero al foco del techo con la luz encendida. Entre un cuarto con una linterna. Claro que la luz de la linterna la va a ver. Pero si usted apaga la luz del mismo cuarto y entra con la misma linterna, esa luz de la linterna es más evidente. Es decir que muchos de nosotros que conocemos al Señor Jesucristo, hemos estado en una oscuridad tan oscura, valga la redundancia, en unas tinieblas tan profundas, que cuando viene la luz de Jesús o la luz de Dios a nuestras vidas, se hace tan evidente que se les llama hijos de luz. Y no es porque los otros hijos de Dios no sean hijos de luz, sino se le hace ese nombre a ellos, porque Jesús, cuando está hablando, les dice mientras dure la luz, dice. Es decir, que Él está hablando en este contexto, habla de luz y tinieblas, luz y tinieblas, luz y tinieblas, y termina hablando de la luz como una matriz que dio a luz a algunos hijos de Dios. Yo no sé si usted sabía que, a mi parecer, ¿verdad? Esto es a mi parecer. El apóstol Otoniel, él nació en una iglesia, en un ministerio, en una misión, en donde no habían dones, en donde su doctrina era totalmente contraria a la que al final de su vida él ministró. No sé si usted lo sabía. Entonces, quiere decir que en algún momento la ignorancia o la oscuridad que operó en él se hizo evidente cuando vino a despertar en el Señor y nos empezó a regalar a nosotros unos remas y unas instrucciones tan preciosas como la revelación de la cuadrimensión, como el holocausto de Cristo, como la profundidad del bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en agua, los 5 ministerios, la mano poderosa de Dios, el arrebatamiento, la parucía, el jarpazo, la epifanía. Es decir que antes no estaba eso. Era como una cosa tan diferente, y ahora es diferente. Yo, por ejemplo, a Marito, cuando lo miro así bien peinadito y rasuradito, usted no se imagina cómo era él antes. Él tenía las greñas como por aquí. Algo así era, ¿verdad? Como por aquí. Todo de negro. Ese hijo de luz. Es una cosa impresionante cuando Dios muestra la dimensión de los hijos de luz. Es tan evidente que no se puede ocultar, hermano. Otro ejemplo, hijos de consolación, Hechos capítulo 4, versículo 36. Pásame un lapicero, por favor. Un lapicero. Hechos 4:36. Miren, en Hechos 4:36 dice: estos son los otros hijos. Primero son los hijos de resurrección, pero eso no los he tocado porque le quiero explicar, gracias. Le quiero explicar primero algunos otros hijos para que podamos entender los hijos de resurrección. Los hijos de luz son los que estuvieron mucho más tiempo en la oscuridad y en las tinieblas. Y es tan evidente cuando viene la luz porque las tinieblas retrocedieron. O sea, no se le nota, no se le nota que es cristiano, no se le nota que cambió, no, es evidente. Su manera de hablar, su manera de caminar, su manera de expresarse, su manera de vestir, es decir, es evidente, hijos de luz. Hijos de luz. Hay personas que se le notan más que otros, es porque son hijos de luz. Eso dice la Biblia. No se pone una luz, dice, no se pone una luz debajo. No, se pone arriba para que la vean. Es decir, que para que se evidencie, obviamente, se tiene que poner en alto. Número 2, hijos de consolación. Hechos capítulo número, vamos a ver. Hechos capítulo, Araceli, Dios te bendiga, bienvenida. Hechos capítulo número 4, verso 36, dice: y entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Aquí hay otro gen, mire, hermano. Hijo de Dios, pero unos hijos de luz.
Estos son hijos de consolación. Ahora, ¿quién es alguien que sabe y conoce de la consolación? ¿Quién es esa persona que fue consolada? Porque si a los hijos de luz se les llama así porque estuvieron en la oscuridad, y es evidente que salieron de la oscuridad, ¿cómo serán los hijos de consolación? Obviamente los hijos de consolación, yo escribí que seguramente han pasado mucho dolor. Han pasado mucho dolor, no sé de qué tipo. Pero usted me dirá, esto que le voy a decir ahorita lo voy a decir en todos los hijos que voy a mencionar, pero usted dirá, pero todos nosotros hemos pasado dolor, hermano Julio. Todos nosotros hemos pasado momentos difíciles y mucho dolor. Pero sí, es cierto, pero unos más que otros. Es evidente que todo el mundo sufre. Pero no va a comparar el sufrimiento de alguien que está en Suecia con alguien que está en Estados Unidos. Y no va a comparar el sufrimiento de uno que sufre en Estados Unidos con alguien que está en África, en Camboya. No lo puede comparar. O sea, sí sufren, pero sufren más unos que otros. Esto de la diferencia, nosotros a veces nos cuesta poderlo manejar, porque es cierto que todos sufrimos, de alguna manera todos sufrimos. Pero no todos al mismo nivel. No todos pasamos el mismo sufrimiento. Por esa razón es que no podemos compararnos. Hay sufrimientos que solamente se pueden entender cuando uno pasa por lo mismo. Por ejemplo, ahora con esto del COVID-19, alguien que ha perdido a un familiar, decirle que Dios te dé fuerza, yo te entiendo, es mentira. A menos que usted haya vivido lo mismo. Ah, sí, yo perdí a mi primo. Sí, pero ella perdió a su papá. Sí, pero ella perdió a su mamá. Sí, pero ellos perdieron a su hijo. No es igual el sufrimiento, ¿o sí? Claro que no es igual. Entonces uno no puede comparar los sufrimientos. Entonces cuando estamos hablando de los hijos de consolación, estamos hablando de personas que realmente han sufrido de una manera exponencial. Que cuando salen y son consolados, ellos pueden consolar. Cuando salen y ellos han sido sacados del sufrimiento, del dolor, a ellos se les conoce como hijos de consolación, porque el consuelo fue lo que produjo. Porque sabe que un hijo se parece al al padre, la cosa basta. Van a decir de que no. Me equivoqué, oye. Un hijo se parece a los padres o a su progenitor. Entonces, déjeme decirle, y no me estoy refiriendo al progenitor físico, sino me estoy refiriendo al progenitor que es lo que más importa, que es el alma y el espíritu. Porque al final esto es ¿qué? Puro polvo, se queda. Pero lo que sí va a trascender es el alma. Y lo que sí va a trascender, ¡ay, qué bonito, Mike! ¿Dónde andas? Ahí me llevas a pasear ahí. Va a trascender hasta la otra dimensión. Hijos de consolación. Ok. Ven. Aquí hay algo un poco más complicado. Lucas. Bueno, no. Vámonos a hijos de la promesa. Es que mire, hermano, tengo algunos que quiero ministrarle. Hijos de la promesa. Gálatas capítulo 4, versículo 28. Gálatas 4, 28. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Entonces, mira, aquí hay otra matriz. Aquí hay otro productor de hijos, que es la promesa. Ahora, ¿quiénes son los hijos de la promesa? Mire, aplicándolo fácilmente a nuestras vidas, son aquellos hijos de Dios que se aferran a lo que Dios les ha dicho. ¿Usted sabía que hay personas que han recibido palabra de Dios, pero que ya no le ponen atención? Se les ha olvidado. Una de las personas que yo miro que recalca mucho eso, que habla de las promesas de Dios y todo,
es hermana Araceli. Ahí está con nosotros. Esa que miran ustedes de rojo. Ella se ha aferrado a una promesa y eso cree, hasta comparte, hasta hace tema respecto a eso. Amén, Araceli. Ella, como muchos de nosotros, hemos escuchado a Dios, pero no le hemos escuchado como una voz normal, sino que hemos tratado nosotros de aferrarnos a una esperanza, a una promesa, a algo que Dios nos ha declarado que va a hacer, o que va a dar, o que va a quitar, porque no siempre es que Dios va a hacer algo. A veces Dios va a deshacer algo, va a quitar algo. No solamente es que Él me dé, Dios me prometió que me iba a llevar a las naciones. ¿Y por qué no vienen las naciones a ti? Eso no es una promesa de Dios esa, no puede ser una promesa de Dios. Entonces, lo que estamos tratando de disipar es que hay personas que sí creen y que se aferran a las promesas de Dios. Y cuando esa promesa se cumple, tal vez a los muchos años, vemos en la Biblia hombres de Dios que Dios les dio promesa y que la promesa se cumplió en muchos años, pero que de alguna manera ellos nunca la soltaron. Y cuando quieran preguntar algo, decirme algo, hermanos, se me había olvidado decirles, me hacen así la manita o algo y con mucho gusto les damos el tiempo para poderlo hacer. ¿Ok? Entonces, los hijos de la promesa. Mire, hermano, si nosotros pudiéramos sacar en un listado la Biblia cuántas promesas tiene. Hermano, yo no, realmente ni me imagino cuántas promesas tendrá. Pero lo que sí le puedo decir es de que de esas promesas, casi, muy poquitas, yo les he puesto coco. Pero hay promesas que se están cumpliendo hoy. Por ejemplo, esto que está pasando hoy en nuestras vidas, por lo menos en mi vida, es una promesa cumplida. Es algo que Dios me prometió antes de estar aquí sentado con usted. Y estuve allá afuera en la calle. Y Dios me prometió un día una restauración, una sanidad. Es decir, que a veces las promesas se cumplen y no nos damos cuenta que se están cumpliendo. Y a veces decimos, Señor, no cumple sus promesas, pero se está cumpliendo. Lo que pasa es de que es como aquella persona que dijo, puso algo en Facebook que decía, cuando tú pongas una necesidad y te tomes el tiempo para pedir oración y ayuda, también tómate el tiempo para darle la gloria al Señor, que el Señor que contestó, o que ya no oremos por eso, porque muchas personas piden oración y bueno, el Señor contesta y uno sigue orando, o sea, es decir que a veces nosotros somos tan ligeros para dejar pasar cosas tan importantes como las promesas de Dios en cuanto a nuestros hijos, en cuanto a nuestros padres, en cuanto a la congregación, en cuanto a nuestra vida, en nuestra vida cristiana. Los hijos celestiales, Lucas 11:13. Dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Mire pues, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahora mire esto pues, no lo dice la Biblia, pero es algo implícito. Si hay un padre, es porque hay hijos. Entonces, aquí estamos hablando de los hijos celestiales. Hermana Telmita, de ese Génesis 35:18, te dije, ¿verdad? Génesis 35:18. Y vamos a hablar de... ¿Sí? ¿Cuál es? Dice, y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. La palabra Benjamín es una palabra hebrea que significa hijo de la mano derecha o hijo de la diestra. Es decir, alguien que está sentado a la par de la autoridad. Cuando estaban apedreando a Esteban y Esteban estaba
rodeado de gente y lo estaban apedreando, dice la Biblia que él levantó sus ojos al cielo y dice que vio al Hijo de Dios sentado a la diestra de él. Lo vio a la diestra, hijo de la mano derecha. Y cuando hablamos de los hijos de la mano derecha, es como decirle la mano derecha del pastor, la mano derecha del presidente, la mano derecha tiene un lugar importante. Tiene un lugar deseado, codiciado, anhelado, peleado, buscado. Eso como quisiéramos nosotros tener ese lugar que tuvo Juan, ¿verdad? Pero para poder llegar a ese nivel, primero tuvimos que ser ignorados. Fíjese que antes que Jesucristo, mire, pues Esteban dice que lo vio. Acompáñeme si quiere, Hechos capítulo... Vamos a ver si lo encontramos. Hechos capítulo número 7. No. Sí, a ver. Hechos capítulo número 7, cabal. Versículo... Ahí está, versículo 55 dice, mire, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, escuche, que estaba a la diestra de Dios. Y la palabra Benjamín significa hijo de la diestra. Pero lo interesante es de que antes que Jesús estuviera sentado a la diestra, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo tratamos aquí en la tierra? O sea que antes de que llegue la persona a estar a la derecha, o ser un hijo de la mano derecha, primero tiene que pasar un montón de dificultades. Tiene que ser ignorado, tiene que ser rechazado, tiene que ser, lastimado. Miren, la figura la tenemos en Jesucristo. Antes de estar a la diestra, él tuvo que pasar cárceles, humillaciones, escupidas, latigazos, persecuciones, tuvo que pasar rechazos. ¿Cómo se llama eso? Que a uno lo engaña, pues no es engaño, sino que una persona lo traicionó, traiciones. Es decir, que el ser hijo de la mano derecha, ahora hay muchas personas que están de esa manera. Su posición no es que sean ahora la mano derecha donde trabaja, sino que su posición es una posición de autoridad. O sea, él ahora tiene autoridad en los ámbitos espirituales, tiene autoridad en su mente, tiene autoridad en sus pensamientos, tiene autoridad en él. Pero antes de tener esa autoridad, ese lugar que cuando usted ahora dice no es no y cuando dice sí es sí, es porque al principio no fue así. Es porque al principio fue pusilánime, fue inestable, fue miedoso, amedrentado. Y ahora esa seguridad que lo tenía. ¿Usted cree que cuando José daba una orden no estaba seguro de la orden que estaba dando? Claro, porque Faraón le había dicho, tú estás a la par mía y todo lo que tú digas se va a hacer. Solo te eximo, solo te aparto a mi mujer, pero de ahí todo esto tú puedes administrarlo, manejarlo. Entonces, ¿usted cree que José no tenía autoridad, no se sentía seguro? Claro que sí se sentía seguro, es el hijo de la diestra. O como Moisés tenía autoridad dentro del palacio también. Él, puchica, imagínese usted, hermano, él viva y tanto fue así que se le puso al tiro a uno y mató a alguien porque nadie se le metió. Nadie se metió. Porque él tenía autoridad y tenía seguridad, respaldo. Ese es el hijo de la diestra. Pero antes Moisés estaba huyendo porque le iban a matar. Antes Moisés andaba mal, igual que José, igual que muchas personas que antes de tener esa autoridad en ellos, antes de tener esa seguridad para hacer las cosas o decir las cosas, antes tuvieron mucha inseguridad. Antes fueron rechazados, antes fueron traicionados, antes se les dieron la espalda, no los tomaban en cuenta. Esos son los hijos de la mano derecha. Y termino con el de Lucas, el que hablamos al principio, el de Lucas capítulo 20. Y aquí quisiera yo descansar un poco, porque cuando nosotros hablamos de los hijos de la resurrección, tenemos que leer el contexto para poder entender un poco. Dice: llegando entonces algunos de los saduceos, estamos leyendo Lucas 20:27. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió. Por favor,
tome atención a esto lo que estamos hablando. Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Esa es una ley que se le llama, en Levítico se le llama la ley del levirato. Es decir, si yo me caso con una mujer y yo me caso con una mujer y antes de tener hijos yo muero, mi hermano que me sigue se casa con ella y tiene que tener hijos en mi nombre. Esa es la ley del levirato, pero miren lo que le dijo. Si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Verso 29. Hubo pues 7 hermanos, dice. Y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. Escuchen la pregunta que le hacen los saduceos. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces Jesús respondió. Entonces, yo no sé si usted entiende lo que está diciendo. Primero, esta es una cosa ficticia, porque desde la tercer hermano, cuando vieron que no podía tener hijos, esta mujer lo hubieran rechazado porque era una matriz estéril. Pero ellos lo que querían es tentarlo. Ellos lo que querían, y Jesús siguió el fluir de lo que estaban diciendo porque les quería dar una enseñanza a ellos y a nosotros. Jesús les dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, miren las palabras de Jesús, pero les dice: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Ahora, lo que es muy interesante, bueno, son muchas cosas interesantes, pero una de las cosas que el Señor está mostrando acá es de que aquí en la tierra, en este siglo, en este momento, la necesidad de casarse es inherente a la naturaleza humana, porque la muerte reina. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 17, me parece, que la muerte es la que está reinando. Entonces lo que queremos hacer es de que todo lo que nosotros tenemos y logramos, que no desaparezca, sino dejar sucesores. Uno funda familias para que los hijos sigan la simiente y así se vuelve en una dinastía y el apellido no se termina, y eso es inherente en la raza, en la naturaleza humana. Por eso es de que está mencionando Jesús que aquí sí hay casamientos, pero allá les dice Jesús, no se casan ni se dan en casamiento. Es decir, que cuando la resurrección aparece en la vida de estas personas, las prioridades cambian, las necesidades cambian. Es otro mover que hay, porque allá no hay muerte, entonces no hay necesidad de sucesores. Quiere decir que allá, hermanos, por si había alguien que pensaba que allá me voy a casar con alguien, no logré aquí a una buena pareja, allá seguramente una mi angelota, ¿va? No, está perdido en la loma. No se puede. Allá dice Jesús que allá en el otro siglo, en el siglo venidero, en ese lugar, no se casan ni se dan en casamiento. Ahora, ¿sabe qué es lo interesante? Lo interesante es de que en Mateo capítulo 24, cuando Jesús está hablando de los últimos tiempos, dice en Mateo 24, y será como en los días de Noé, dice, que los hombres se casan y se dan en casamiento. Y es obvio que no está hablando de la boda en sí. Y yo sé que se nos ha enseñado de que está hablando de las bodas con animales, las bodas con cosas, las bodas con el mismo sexo y tanta cosa. Pero donde yo quisiera enfatizar la enseñanza es que aquí abajo, en esta dimensión de los que no son hijos de resurrección, sí hay como esa necesidad, es como que hay un cambio de prioridades o de necesidades cuando aparece la resurrección en una persona.
Y ¿sabe qué es lo más interesante? Porque en el versículo 37 le dice que no se casan ni se dan en casamiento. Dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Ahora, ¿por qué razón no se casan ni se dan en casamiento? Porque no pueden más morir, dice. Qué raro, ¿ah? O sea, no se casan ni se dan en casamiento porque ya no pueden más morir. Y es lo que le decía. Uno se casa, funda familias para tener hijos. Y es bueno, hermano. Mire, le voy a hacer una pregunta y ojalá que no me lo vaya a malinterpretar, pero dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18, me parece, que dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. Y así es. No es bueno que el hombre esté solo. Necesita una ayuda idónea. Y con esa ayuda idónea, su vida aquí en la tierra será más placentera. Y teniendo hijos será mucho mejor, porque allí es donde se va a depositar la esperanza o el futuro de la familia. Pero ahí arriba no, hermano. ¿Usted sabía que cuando la Biblia menciona al hombre y a la mujer en matrimonio, es una referencia y sombra de Jesucristo y la iglesia? Porque dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 5, dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, dice. Y será una sola carne. Pero ¿sabe qué es lo que dice? Dice, pero yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Leámoslo, hermanos. Efesios capítulo número 5. Efesios capítulo número 5. Vamos a ver. Efesios capítulo número 5 dice, verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso lo dice Génesis 2:21. Pero miren lo que dice el verso 32. Pero grande es este misterio, dice. Mas yo digo esto. ¿Qué está diciendo? Que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. O sea que cuando estemos en el cielo no vamos a tener una pareja, porque vamos a ser pareja del eterno. Es decir, por eso se va a casar. O sea, la referencia del amorío entre el hombre y la mujer no es que el hombre va a estar para siempre con esposa y cuando estemos en el cielo, ahí vamos a estar con nuestros chavitos y nuestra mujer. Y no es así el pensamiento divino. El pensamiento divino es de que nosotros al final del día nos casemos con él y ahí se cumpla lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando estamos hablando de los hijos de resurrección, estamos hablando de personas que tienen una diferentes prioridades. Le cambia totalmente al hijo de la resurrección, le cambia totalmente las prioridades al punto que se pone en contra de lo natural. ¿Por qué le digo esto? Porque lo que Jesús dijo. Ellos están hablando que allá, ¿cómo van a ser? ¿Y esposa de quién va a ser? Porque los 7 fueron sus esposos. Y allá les dicen, no, allá no, están equivocados. Las nupcias son para aquí. Para allá no son las nupcias. Las bodas no son son para esta dimensión. Allá no son las nupcias. Para ese lugar no son las nupcias. Porque la única nupcia que va a haber allá es la del Cordero, aleluya. En donde vamos a participar. Entonces, los hijos de resurrección son los que de alguna manera sus prioridades cambian. Son diferentes en su manera de pensar, en su manera de ser, en su manera de ver. Todos somos diferentes, pero unos son más que otros. Yo quería explicarles un poco la diferente clase de hijos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque para que usted y yo evaluemos hijos de qué somos. Somos hijos de Dios. Pero ¿cuál es nuestro gen que se desarrolló un poco más? ¿Cuál es el gen nuestro que se hizo notorio? El hijo de la resurrección, el hijo de la mano derecha, el hijo de paz, el hijo de consolación. Por ahí me dice una persona, yo soy creo que de todo, dice. Todos somos de todos. Es como que le dijeras tú a Rubén, tú eres hijo de Jacob. Sí, todos somos hijos de Jacob.
Solo que yo soy especialista para esto, y yo soy especialista para lo otro, y yo soy especialista para aquello. A mí me usan para esto. Es como los hijos de... Bueno, usted ya me entendió. Los hijos de Levi, que uno era para ciertas cosas diferentes. Merari, los cobatitas y los gersonitas. Labores diferentes, ministraciones diferentes. Eran hijos del mismo padre, pero había ciertas peculiaridades o tenían unas partes diferentes que otros de otros hijos. ¿Quisiera usted hacer alguna pregunta, hermano? ¿Ah? Solo levánteme su mano así, para que yo sepa que usted va a preguntar, por favor.